Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. En esta mañana vamos a concluir esta serie del carácter de Cristo en nosotros. Súbele un poquito más, por favor. El carácter de Cristo en nosotros. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 2, verso 4, hermanos. Capítulo 2, verso 4 de Apocalipsis. Y vamos a ver en esta mañana el último tema de esta serie, verá, del carácter de Cristo en nosotros. Fíjese lo que le dice el Señor a esta iglesia. Gloria al Señor, lo tiene conmigo, pero tengo contra ti, ¿qué le dice? Que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oremos, hermano, vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana que nos permites, Señor, estar aquí reunidos para exaltar tu nombre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes, Señor, cada día, Padre, a que tu carácter, tu manera, Señor, de ser y cómo fuiste y cómo eres, Señor, se vaya plasmando en nuestras vidas. Ayúdanos, danos fuerza, danos el ánimo suficiente, Señor, cada día para servirte, para amarte, Señor, para darte gloria a ti, que todo lo mereces, Señor. Tú eres digno de toda gloria. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que, Padre, tu palabra, Señor, pueda bendecirnos y ayudarnos, Señor, en nuestro diario caminar y andar, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Dios. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Tomen su asiento, hermano. Vamos en esta mañana a hablar el tema de una mansedumbre falsa, hermano. Así le he puesto a esta última enseñanza de esta serie, una mansedumbre falsa. Con esto me refiero básicamente al hecho, hermano, de que mucha gente ha creído que Cristo, hermano, era muy débil. Era tan débil que quizás algunas personas lo tenían en poco, y bueno, que de hecho lo tuvieron en poco, pero como el Cordero de Dios. Pero mucha gente no logra mirar en Cristo, hermano, la imagen de la persona que tenía la autoridad y el poder, hermano, porque su autoridad, me imagino que su personalidad y su carácter y su autoridad, hermano, era realmente imponente la persona del Señor. Era tan imponente que no se atrevían a agarrarlo ahí públicamente, sino que hemos visto a través de esta serie, hermano, cómo todos los religiosos de aquel tiempo siempre anduvieron a sus espaldas buscando la manera cómo encontrarle falta para matarlo, para destruirlo. Entonces, vemos que Jesús, hermano, es mucho más que una simple imagen de un Cristo de amor. Sí, un Cristo de amor. Es cierto que Dios es amor, pero es más que eso. Mucha gente se imagina, hermano, al Señor colgado en una cruz y débil y muerto y moribundo y que no tiene vida, y estando ahí en la cruz se lo imaginan que está ahí, hermano, indefenso, ¿verdad? Pero eso es una cosa, hermano, eso es totalmente ajeno a la realidad de la palabra del Señor. Así es que vamos a concluir esta serie, ¿verdad? Y una de las cosas que entendemos y vemos, hermano, es que, mire, Jesús batalló con gente religiosa en su tiempo. Jesús batalló con gente falsa en su tiempo. Hoy en día, hermano, el Señor Jesús sigue teniendo la misma batalla. Sigue habiendo la misma batalla en contra de la iglesia, en contra de la verdad de Dios, en contra de su gloria, de su autoridad. Después de que Jesús fue crucificado, resucitó, se manifestó a sus discípulos y les dio una orden categórica de predicar, hermano, y enseñar todo lo que Él les enseñó. Dice Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta el fin del mundo.
Pero el Señor dio una orden, dejó una orden de predicar su verdad y enseñar su verdad. Esa verdad, hermano, esa orden no disminuye, no es menos hoy en día. No es menos, no es una orden que ha caducado, que ha dejado de existir. La orden, hermano, de predicar y enseñar está todavía latente. Pero déjame decir una cosa, en esta vida de predicar y hablar su verdad, no solamente es hablar al perdido, no solamente es hablar a la gente que no conoce a Dios, que no sabe nada de Dios, que no conoce nada del infierno que le espera, de la condenación que le espera. No es solamente nuestro deber de ir en un plan de rescate y hablarles un evangelio que los va, hermano, a librar del infierno. No solamente es eso, sino que también hay una lucha, y como lo hemos mirado, hermano, hay una lucha constante en contra de falsas doctrinas, enseñanzas y personas, maestros, hermano, que no les importa el bienestar eterno de la gente. No le importa, hermano, no le importa otra cosa más que el hoy, el poder disfrutar de todo lo que puedan sacar y hacer el día de hoy, pero no le importa el futuro eterno de la gente. Como que no está dentro de sus planes hablar, hermano, o enseñar lo que Jesús enseñó con el fin, la finalidad de que la gente llegue a la vida eterna. Entonces también tenemos una lucha en contra de eso. Punto número 1, hacer lo que el maestro hizo. Hacer lo que el maestro hizo, hermanos. Hay mucha gente que toma esta frase y dice, ¿qué hubiera hecho Jesús? No, hay que cambiarla, hay que decir, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor frente a estas circunstancias? Una pregunta, ¿sería Jesús el mejor ejemplo a seguir el día de hoy, hermanos? Déjeme decirle una cosa. Si Jesús es nuestro ejemplo, nuestra lucha debe de ser constantemente el querernos parecer a Él, ¿sí o no, hermanos? El querernos parecer a Él. Y ahí está una pregunta que nos hacemos. Hermano, Jesús no solamente fue el ejemplo de amor, no solamente fue el ejemplo de un maestro sencillo, sino que también fue el ejemplo, hermano, de una confrontación real contra lo que es falso. Se enfrentó a los religiosos sin ninguna forma educada. Jesús era educado, pero contra ellos no mostró ninguna educación alguna. No mostró algún espacio de intercambio de opiniones. No llegó con los fariseos, los religiosos, y le digo, ¿sabes qué? Yo opino. ¿Y qué tú opinas? No, nunca vemos eso en la palabra de Dios. Jesús nunca dijo, el Señor nunca tomó esa actitud de que, es mi opinión, no sé ustedes. Es una cosa, eso no está dentro del carácter de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es la verdad. ¿Cuántos están aquí? Él es la verdad. ¿Y sabe qué significa eso? Cuando Jesús dijo yo soy la verdad, ¿sabe qué significa eso? Que no hay otra verdad. ¿Suena muy categórico? Lo es. ¿Suena muy radical? Lo es. Sí lo es. Sí lo es. Pero hasta esta fecha, iglesia, pregunto, ¿se ha comprobado alguna otra verdad o religiosidad o sistema religioso en el mundo hasta esta fecha que se compare al Evangelio de Jesús? No los escucho ni muy convencidos a ustedes, hermanos. ¿Habrá algo que se compare a la verdad de Cristo? Los budistas, ellos dicen que tienen una verdad, los budistas, pero viven alejados del Dios verdadero. Le ruegan a un ser humano, a una persona, ellos creen en la suerte. El budista cree en la buena suerte. No cree en la fe, no tiene una verdad eterna. Ellos creen en la buena suerte. El Islam, que también es una religión mundial, tienen una verdad, son violentos. La mayoría del islamismo son violentos. Esa gente maltrata y trata a las mujeres peores que animales. ¿Qué otra religión? El hinduismo cree en un panteón de dioses. Para ellos todo es Dios. ¿Qué otra verdad en este planeta se compara a la verdad de Cristo en su palabra y en su evangelio? Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad.
estaba diciendo que fuera de Él no hay ninguna verdad. Él no daba opiniones. Jesús no daba opiniones. Él no decía yo opino y allá tú piensas lo que quieras. Eso es incoherente. Jesús no daba opiniones. Él decía esto así es porque así es. Y déjame decir una cosa, Dios sí tiene, el Señor Jesús sí tiene la autoridad de decirnos si te gusta bien y si no, es tu problema. Yo soy la verdad. Vuelvo a decir, ¿sería Jesús un buen ejemplo hoy en día a seguir? Es una cosa, hermanos. Si Jesús es un buen ejemplo a seguir, ¿por qué no todo el mundo lo sigue y lo ama? Lo deberían de amar apasionadamente, lo deberíamos de amar con todo nuestro corazón. Si Jesús es el ejemplo, debemos, hermano, de vivir su ejemplo. Una total falta de amabilidad contra la falsa religiosidad. Jesús no fue amable, hermanos. Jesús no fue amable. Él nunca tomó ese carácter pusilánime, ese carácter temeroso, ese carácter acobardado, apocado de que, ay, pues ahí vienen los fariseos, mejor me quedo callado. Jesús no fue amable en ese aspecto. El Señor nunca mostró esa atemorización ante esas cosas. El Señor Jesús decía, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿No dijo eso, hermano? Cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y a qué se refería? A la hipocresía de ellos. Y como se los dije, no se los decía a sus apóstoles allá a escondidas atrás de un árbol. Se los decía, haga de cuenta que aquí estaban los discípulos y los fariseos estaban ahí sentados. Cuídense de la levadura de estos hombres, de estos fariseos, cuídense de ellos. Eso es tener valor. Eso es afrontar una realidad, una verdad o con una verdad, una mentira. Eso es, hermano. Por ejemplo, no lo busque, pero en el capítulo 23 de Mateo, después léalo. Hermano, el Señor Jesús lanza básicamente maldiciones en contra de sus opositores, de los religiosos. Cuando le dice, ay de vosotros fariseos hipócritas, ay de vosotros fariseos hipócritas, ay de vosotros fariseos hipócritas, 8 veces se los dice, 8 veces, hermanos, y se los dice frente a ellos. Ay de vosotros fariseos hipócritas, que cuelan el mosquito y se comen el camello. Ay de vosotros fariseos hipócritas, que hacen largas oraciones para ser vistos por los hombres. Ay de vosotros fariseos hipócritas, que por fuera parecen, son tumbas blanqueadas, pero por dentro están llenos de huesos secos. Imagínense esas palabras. Pregunto, ¿eso muestra educación? Hermano, Jesús fue real y se los dijo en frente a ellos. Ahora, Lógicamente, nosotros, ahorita vamos a ver varios aspectos, porque muchas veces nosotros nos atemorizamos. Pero déjeme una cosa, hermano. Pregunto, ¿sería Jesús un verdadero ejemplo hoy en día? Si Jesús viniera, que visitara nuestra iglesia, que visitara la iglesia de Joel Austin, que visitara la iglesia de cualquier iglesia, ¿qué diría el Señor? Bueno, en realidad el Señor ya lo dijo, ¿verdad? Lo dijo en su palabra, pero mucha gente no le cree. No le creen, no creen a su palabra. Por eso hacen y enseñan lo que se les da la gana y viven como se les da la gana, porque no creen la Biblia. La cargan, la tienen. Tienen 2, 3, 4 Biblias, incluso hasta de estudios, pero no la creen. No creen que lo que está escrito ahí sea verdad, sea la palabra de Dios. No la creen. ¿Por qué? Indefectiblemente, cuando la persona cree la palabra de Dios, eso marca un carácter de forma de vida en nosotros. Jesús, a propósito, escúchame lo que le voy a decir. A propósito, escondió su verdad. La escondió, la ocultó, para que algunos, hermanos, no la creyesen. ¿Y quiere que le diga una cosa? Hoy en día el Señor lo sigue haciendo. El Señor lo sigue haciendo. Su verdad, la verdad de Dios, viene a ser una realidad en la vida de la persona, y cuando esa verdad se hace una realidad, su vida, vuelvo a decir, radicalmente comienza a cambiar. Un proceso de cambio, un proceso de avance, un proceso de crecimiento, un proceso de transformación real en la vida, en los pensamientos, en la idea, en el corazón, en las emociones, en las decisiones. Todo empieza a girar alrededor del Señor Jesús, alrededor de Cristo.
Cuando la verdad es una realidad en nuestra vida, cuando el Señor nos ha revelado y nos ha cambiado, nos ha hecho nacer de nuevo, nuestra vida empieza a girar alrededor de Cristo. Cristo se convierte en el sol y nosotros somos un planeta que gira alrededor de Él solamente. Y toda nuestra vida gira alrededor de Él, solamente y únicamente a través de Él. Eso es amar al Señor con toda tu mente y tu fuerza y tu corazón. Ese es el propósito real de la manifestación de Dios a nuestras vidas. Eso es. Ser persona dominguera a la iglesia, eso lo puede ser quien sea. Quien sea puede hacer eso. Usted no piense que está haciendo un mérito mayor por hacer eso. No piense que usted se merece la vida eterna nada más porque va a una iglesia un domingo. No piense eso. No piense eso, se va a condenar. Un día usted va a amanecer en el infierno y se va a dar cuenta que sus domingos no le sirvieron para nada. Tiene que entender eso. Usted tiene que comprender eso. Usted tiene que nacer de nuevo para heredar la vida eterna. Amén. Y entonces cuando usted nace de nuevo, déjeme decir una cosa. Cuando usted nació, ¿con cuántos padres nació? ¿Cuántos? Todos, ¿cuántos? Si usted nació de Dios, solamente tiene un padre, al cual debe de amar, al cual debe de servir, al cual debe de seguir, al cual debe de obedecer. ¿Me explico, hermano? Usted no nació huérfano. Usted dice, yo nací de Dios. Ah, ¿de verdad? ¿Y quién es tu? Dios es tu padre. Entonces, ¿por qué hace las obras de Satanás? ¿Hello? ¿Dios es tu papá? Dios es tu Padre celestial, Dios es tu Padre espiritual. Entonces, ¿por qué manifiestas obras de Satanás, de este mundo? ¿Por qué? No. Al único, la Biblia dice, no os engañéis a vosotros mismos, ¿sí o no, hermano? El único que se engaña eres tú. Eres tú. Nacemos de nuevo y entonces viene una vida nueva. Y vuelvo a decir, escúcheme, ¿cómo podemos saber eso, que eso es real? ¿Cómo podemos saber que en realidad mucha gente dentro de las iglesias cristianas evangélicas del siglo XXI no han nacido de nuevo? En palabras muy sencillas, porque no hay fruto. Pero en segundo lugar, ¿por qué una persona y personas y miles, millones de personas alrededor del mundo se sientan cada domingo en una iglesia cristiana evangélica? No estoy hablando del catolicismo. El catolicismo no es nada, hermano. El catolicismo es bajo cero. ¿Me explico, hermano? Es un cero a la izquierda. Allí no hay verdad. No estoy hablando de los testigos de Jehová. Tampoco hay verdad ahí. Ni de los mormones. En eso no hay verdad. Me estoy refiriendo al cristianismo. A la única iglesia que el Señor fundó sobre la tierra. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Millones de personas se sientan domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo. Pero no hay un cambio, no hay una transformación. ¿Por qué? Yo sospecho que Dios ya no les reveló su verdad. Les he dicho en otras ocasiones, ¿acaso no, hermano, el cristianismo, la iglesia cristiana, también se puede practicar como una religión? ¿Hermanos? Claro que también se puede practicar como una religión. Una religión que nos gusta más que el catolicismo, ¿sí o no? O sea, vamos a decir de cuenta, humanamente, si a mí me ponen a escoger entre ser católico, de pedirle una imagen que no tiene vida, a ir con los hermanos que son buena onda y hacen carne asada de vez en cuando y me invitan, oiga, pues yo prefiero estar con ellos. Estar con católicos que se emborrachan, fuman, maldicen, cuentan chistes obscenos, a estar con hermanos que platican, tienen buenas pláticas sanas, no dicen malas palabras. Pues yo prefiero estar con ellos, humanamente hablando. Humanamente hablando. Entonces, el cristianismo también se puede practicar como una religión. No se sorprendan. Eso también puede llegar a ser una religión. O sea, te preguntan, ¿cuál es tu religión? Mi religión es cristiana. Oh, qué bueno. Esa es tu religión. Pero debes una cosa. Eso no se trata la vida eterna. De eso no trata la verdad de Cristo. De eso no trata. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. ¿Qué? Tome su cruz y sígame. De eso se trata el cristianismo. Lucas 8, verso 9. No sé si lo tienen en su nota, pero búsquelo. Lucas 8, verso 9 y 10. Dice:
Y sus discípulos preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Les preguntaron, porque para parecer tampoco lo entendieron mucho. El verso 10, y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero fíjense lo que dice: pero a los demás, o a los otros, por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo ¿qué? Pregunto, iglesia, ¿no es eso esconder una verdad? O sea, te voy a hablar de tal manera que no me entiendas. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermanos? Ahora, presentar a ese Cristo en el mundo moderno que vivimos, ¿dónde lo ponemos, iglesia? ¿Dónde cabe? ¿Dónde está ese Cristo? ¿Dónde ponemos a ese Señor? A ese Señor que vemos aquí en Lucas 8. ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde cabe, hermanos? ¿Dónde cabe? Donde hoy en día es prosperidad, bienaventuranza, es bienestar. Dios tiene un plan maravillosísimo para tu vida. No, hombre, Dios te ama como eres. Hay iglesias que dicen, ven a la iglesia tal como eres. O sea, ven como eres y no te preocupes por cambiar. Dame una cosa, el Cristo que vemos aquí, ¿dónde lo ponemos hoy en día? ¿Dónde? ¿En dónde está? ¿Dónde lo acomodamos? Porque tendríamos que modificar todo para que un Cristo cupiera hoy en día aquí en alguna iglesia local o en una iglesia de esta tierra. ¿Me explico, hermano? Porque yo sé que mucha gente diría: no, espérate tantito, espérate. Es que eso es para aquellos tiempos. Es que eso Jesús lo dijo nada más por ellos. Hermano, es una cosa. ¿Acaso los fariseos se han muerto? ¿Han terminado el fariseísmo? De ninguna manera, el fariseísmo sigue. Inciso A: muchos no ven a Jesús el ejemplo de confrontación. Muchos no ven en Jesús el ejemplo de confrontación. El problema radica en que muchos no conocen, hermano, realmente al Señor. Solo lo han mirado una parte de Él, o en realidad lo malentienden. Y quizás digamos: pero la Biblia prohíbe que juzguemos o que critiquemos o que digamos algo sin saber lo que hay en el corazón de la gente. Y tiene razón. La Biblia prohíbe categóricamente que juzguemos y critiquemos a otros. Y yo sé que muchos han dicho: ya ve, pastor, no lo haga porque no es bueno juzgar. Pero vamos a entender el contexto de lo que la Escritura nos enseña acerca del juzgar y del criticar o el hablar en contra de alguien. Porque vuelvo a decir, hermano, escúcheme. Si nosotros juzgamos a alguien por la manera como predica o enseña o lo que hace cierta persona, entonces Jesús también cometió el mismo error que nosotros estuviésemos cometiendo. Porque me dice una cosa: si hay alguien que juzgó duramente a sus enemigos o a aquellos que lo anhelaban matar, fue Cristo Jesús, hermanos. Ya se los dije allí donde le dije en Mateo en Mateo 23, ya se lo dije. Véalo, léalo más tarde y vea que Cristo, hermano, habló en una manera en la cual la gente pudiera decir: pero ¿quién te crees tú para juzgarme? Los fariseos fácilmente le hubieran dicho: espérate, Señor, pero ¿quién eres tú para juzgarme si yo soy tumba blanqueado? No, ¿quién eres tú para juzgar mis oraciones? Ellos hubieran repelado, hubieran agredido al Señor, porque Jesús los estaba juzgando, hermano, de una manera directa. Primero, se nos prohíbe sacar la cizaña. Vamos a Mateo, sígame con la escritura. Mateo 13, verso 27. Mateo 13, 27 dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Por qué no podemos, hermano, arrancar la cizaña de las iglesias? ¿Por qué no? A estos siervos les dio ganas. Señor, le dijeron en el verso 28, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que la saquemos? ¿Quieres que la desarraiguemos de entre nosotros, de entre tu sembradíos? Y le dijo el Señor, no, déjenlas que crezcan juntos. ¿Por qué no podemos quitar la cizaña? ¿Por qué no podemos arrancar la cizaña, hermanos? Porque en realidad nosotros no sabemos quién es la cizaña y quién es el trigo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Nosotros no sabemos quién es la cizaña y quién es el trigo. En realidad todos aparentamos ser trigo, ¿sí o no, hermanos? Todos aparentamos ser trigo, todos. Pero en realidad el único que sabe quién es la cizaña, hermano, es el Señor. Entonces, el Señor nos prohíbe que hagamos juicio de decirle a una persona: ¿sabes qué? Tú vete porque no eres como yo. Tú vete porque no haces lo que yo hago. Tú no vengas aquí porque no haces o no hablas como... No podemos hacer eso. Ninguna iglesia puede hacer eso. En otras palabras, a la iglesia cristiana, hermano, a la iglesia cristiana, pregunto, ¿puede ir hasta el diablo, sí o no, hermanos? Hasta Satanás puede llegar y sentarse en las bancas y si es más, si viene de rojo y con capa y con cola, usted tiene que darle la bienvenida. ¿Cuántos dicen amén? No se vaya a poner a atarlo y te ato y no haga eso. Déjelo que entre, déjelo que llegue a las iglesias. No se les puede decir: tú eres cizaña, no entres aquí. No se puede hacer eso. El Señor dijo: no las arranquen, déjenla que crezcan juntos. Entonces, pregunto, ¿nosotros tenemos la capacidad de distinguir entre cizaña y trigo? No la tenemos. Entonces está prohibido eso. En segundo lugar, se nos prohíbe juzgar o medir a alguien. Lucas 6:37. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonar y serán perdonados. Fíjese. ¿Se nos prohíbe juzgar? Hay gente que dice: no juzgues, no hagas un juicio. ¿Se nos prohíbe juzgar? ¿Por qué? ¿Por qué aquí este pasaje dice: no juzguen y no serán juzgados? Hermanos, en ese pasaje habla acerca del perdón. Dice en el verso 10, la última frase dice: perdonad y serán perdonados. En otras palabras, el contexto de ese pasaje es: no juzgues si tú no sabes quién realmente ha sido perdonado y no sabes quién no ha sido perdonado. Tú no juzgues. En realidad es una verdad. Es una verdad. Vuelvo a decir, los veo, los observo, usted me mira, me observa. Hermano, pregunto, ¿a quién Dios ha perdonado realmente? Solamente la persona en su interior lo sabe, ¿sí o no, hermano? Solamente la persona en su interior sabe, conoce quién ha sido perdonado. Por lo tanto, entonces, nuestro deber no es juzgar a quien ha perdonado. Fíjese que este pasaje en sí nos da una orden de perdonar a quien te ha ofendido, perdonar a todo el mundo. Porque en otro pasaje también dice que si nosotros no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, nuestro Padre no va a perdonar nuestras ofensas. No juzgues. Tú no sabes quién Dios ha perdonado. No lo sabes, no conoces. En tercer lugar, se nos prohíbe juzgar las cosas tempranamente. Debemos de esperar al Señor, hermano. Primera de Corintios capítulo 4, verso 4. Primera de Corintios 4:4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor, dice la Biblia. Así que no juzguéis, dice Pablo, nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjese lo que dice en el verso 5, dice: y manifestará las intenciones del corazón. Hermanos, ¿por qué no podemos juzgar?
porque el único que conoce nuestro corazón es el Señor. Es el Señor. Él es el único que conoce el corazón, los corazones. Él es el que pesa y un día Él sacará a manifestación todo lo que hay en nuestro corazón y dará a cada uno, dice la Biblia, recibirá su alabanza de parte de Dios. Cuarto y último, se nos prohíbe juzgar al criado ajeno. Romanos capítulo 4, verso 14. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, se nos prohíbe hacer un juicio en contra de aquellos que se dicen que son siervos de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque solamente Dios conoce a sus siervos, a sus servidores. Ahora, estos pasajes, hermano, pudiera en cierta manera decir, bueno, pastor, pues la Biblia prohíbe cualquier clase de juicio en contra de quien sea y lo que sea. Bueno, todos en su contexto ya les expliqué cada uno sus significados. Vamos al punto B, inciso B. Las falsas doctrinas afectan el verdadero carácter, hermano. Aquí hay un punto que yo quiero que entendamos. ¿Qué es lo que podemos nosotros juzgar? Si la Biblia prohíbe que juzguemos, pero Jesús juzgó ciertas cosas, hizo un juicio sobre ciertas cosas, y no sobre ciertas cosas, también sobre personas, sobre ciertas personas. Por ejemplo, ya se los dije, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Escúcheme, hermano, Jesús en el capítulo 7 de Mateo dijo, hermano, que muchos falsos maestros vendrían en su nombre. Jesús dijo, cuidaos, guardaos. En el capítulo 5 digo, guardaos de los falsos maestros, de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pregunto, iglesia, ¿no son esos juicios sobre ciertas personas? Entonces la pregunta es, ¿por qué la Biblia dice no juzgues? Pero Jesús lo hizo. Jesús juzgó las falsas doctrinas, Jesús juzgó a los falsos maestros, Jesús juzgó a muchas personas, hermano, no solamente sobre líderes, sino también sobre personas comunes que lo seguían por lo que Jesús les daba. En una ocasión les dijo, ustedes me siguen por el pan que les doy. ¿Cuántos están aquí? Me siguen por las tortas sí, porque hacía tortas de pescado, ¿verdad? Hacía pan y pescado. Me siguen por los tacos de pescado que les damos. Me siguen por la carne asada que les doy. Entonces Jesús les recrimina fuertemente y les dice, ¿saben qué? No trabajen por eso. No trabajen por la comida que perece, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Hermano, Jesús les habló en esa manera fuerte, al grado tal de que Jesús dice la Biblia que de ahí en adelante muchos de sus discípulos, la Biblia no lo pone entre comillas, pero yo creo que sí valdría la pena ponerlo entre comillas. Muchos de sus discípulos, entre comillas, dejaron de seguirlo porque se sintieron ofendidos. ¿Quién no se va a sentir ofendido, hermano? ¿Cuántos están aquí? ¿Quién no se va a sentir ofendido que te echen en cara algo? ¿Para eso quieres que te siga? ¿Para qué me dices? Esa es una cosa. Eso es lamentablemente permanecer en un corazón duro, hermanos, endurecido. Se han endurecido al grado tal que la gente no entiende, no comprende, hermano, que el Señor es la vida eterna. El Señor es la vida eterna. Las falsas doctrinas afectan al verdadero carácter, hermanos. El carácter no se puede formar dentro de un entorno donde hay falsas enseñanzas. No se puede formar. No se puede formar. Si muchas veces, hermano, constantemente, es difícil que la gente, hermano, entienda la verdadera forma de su palabra.
y el verdadero Señor, vayan conociéndolo, vayan moldeándose a Él. Qué difícil es donde, hermano, la palabra de Dios constantemente golpea y golpea y golpea como el martillo, como el cincel, a la roca, al corazón duro. Pero hay cosas que debemos de conocer para estar alertas y al tanto de lo que hay en el corazón de los hombres. Por ejemplo, Pablo condenó el hecho de que se acepte y se predique otro evangelio. Mire, vamos a Gálatas capítulo 1, verso 8. Dijo Pablo, Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno le predica o les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. No puede existir un evangelio a medias, no puede existir un evangelio diluido ni corrompido, hermano. Las falsas doctrinas afectan el verdadero carácter. Afectan el verdadero carácter. No se forma. Las falsas enseñanzas, iglesia, es un entorno nocivo. Es un entorno no apto para crecer. No se puede crecer sanamente. Pregunto, imagínese un hogar donde los padres usan droga o son pandilleros, una madre pandillera y un padre pandillero y tienen 4 hijos. Pregunto, ¿cuál va a ser el entorno de eso? ¿Cuál será? Es un entorno catastrófico. Es un entorno malo para crecer. ¿Sí me explico, hermanos? Un entorno malo para crecer. Un entorno no apto para cualquier niño. ¿Por qué usted cree que las agencias, la agencia de bienestar de los infantes en este país, se me olvidó el nombre, no es el welfare, pero es la asistencia social de los niños? ¿Por qué cree que recogen tantos niños si hay tanto niño foster parent en este país? ¿Por qué cree que hay tanto niño que es quitado de sus padres y llevado a casas ajenas a ser criados en otros entornos? Mi esposa y yo hace años fuimos foster parent de 2 niños, y déjenme decir una cosa, estaban chiquitos los niños, pero tenían unas ideas tan... Uno se sorprendía. Nosotros nos asustamos y nos sorprendíamos que esos niños tan pequeños, hermano, ya hayan sido tan gravemente contaminados. Era increíble. Las iglesias que enseñan falsas doctrinas también hacen lo mismo. Y lo peor de todo, déjenme decir una cosa, lo peor de todo es que las malas costumbres quedan y permanecen en la vida de las personas. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Claro que sí. Si yo vivo del welfare, mis hijos van a aprender a vivir de esa manera. De esa manera. Si yo vivo nada más acostado en la cama, dormido, haciendo nada, ¿qué van a aprender mis hijos? Lo mismo. Van a aprender lo mismo. ¿Me explico, hermanos? Si yo golpeo a mi esposa, ¿qué van a aprender los hijos? Hacer lo mismo. Dime una cosa. Hay personas que han crecido donde hay doctrinas dañinas, pero no solamente dañinas, sino que se profundizan, se enraizan dentro de la persona. Y lamentablemente esas personas, como lo hemos visto a través de mucho tiempo, esas personas para desarraigar eso necesitan ser muy sinceros con Dios, bien sinceros. Si no hay sinceridad, nunca va a poder haber una restauración total. Tiene que ser una sinceridad muy, muy genuina. Dice Pablo, si alguno les predica, fíjese hermano, es tan grave el daño que se causa sobre la vida de la gente, que Pablo les pone bajo maldición a los que enseñan otro evangelio. Es tan grave, hermanos. Muy grave, al grado tal que Dios los descarta. Dios los toma, fíjese, Dios los toma
así la Biblia usa una expresión dura. A las personas que son falsos maestros, la Biblia los determina como perros mutiladores del cuerpo. Así los nombra la Escritura. Entonces, cuando una persona, vuelvo a decir, vaya usted a cualquier barrio marginado, y tome a un jovencito, tome a un joven de unos 15, 16 años, donde ha estado en un entorno totalmente dañino, drogas, asesinatos, robos, lo que sea, de todo, prostitución. Lléveselo a su casa y dígame, ¿cuánto va a tardar usted en recomponer esa vida de ese muchacho? ¿Cuánto tiempo? De la misma manera, de la misma forma, hermano. Hay muchas iglesias que han hecho gravísimo daño a mucha gente. Ya no hay un despertar. Esas personas están aletargados, están totalmente cauterizados por un evangelio falso. ¿Cuál? Hermano, hoy en día el evangelio se ha diversificado en muchos aspectos, en muchas maneras, que usted tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que ir a la palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo créame a mí, yo le estoy diciendo vaya a la palabra, usted compruebe con la Escritura lo que es real de la Escritura. Otro ejemplo, por ejemplo, en Primera de Juan, el apóstol Juan, no solamente Pablo dijo eso, el apóstol Juan, Primera de Juan 2:19 dijo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Además de que se hacen malas costumbres sobre la vida de las personas, también se hace una vida inconstante, hermanos. Inconstante, se hace una vida inconsistente en su persona. ¿Sí? Inconsistente, no hay una consistencia continua. Jesús lavó los pies de sus discípulos, hermano. Vamos al inciso C. Un sano carácter nos forma una idea correcta de Cristo en nosotros. Un sano carácter nos forma una idea correcta de Cristo en nosotros. ¿Sabe qué? Hermano, para nosotros conocer a Dios, primero Dios tiene que limpiar nuestro corazón. Dios tiene que limpiar nuestro ser. Dios tiene que purificarnos para que Dios deposite su verdad en nosotros. En otras palabras, ¿se recuerda aquella parábola que Jesús dijo? Nadie pone un remiendo nuevo a un vestido viejo. ¿Qué estaba diciendo? Que el Señor primero tiene que hacer una obra nueva, total y absolutamente renovada en nosotros, para que nosotros podamos recibir su verdad y no nos sea dañina. No nos sea dañina ni contradictoria. Al contrario, sea nuestra vida el gran placer de nosotros, de nuestra vida, haber conocido al Señor. Dice 2 de Juan 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo, dijo Juan. Los engañadores están presentes, están vivos entre nosotros. Vuelvo a decir, Jesús lavó los pies de sus discípulos y les exhortó a ser humildes y sencillos en sus corazones. Juan, el apóstol, dijo que si le conocemos debemos de andar como Él anduvo. Jesús es un ejemplo de amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza y gozo. Pero también es un ejemplo de luchar contra el error, no aceptarlo, denunciar las falsedades. Vuelvo a decir, ¿puede ser Jesús un ejemplo el día de hoy? Punto número 2, juzgar correctamente, juzgar correcta y bíblicamente. Ese es el punto a donde quiero llegarlo. Juzgar correctamente y bíblicamente. Esa es la otra parte de la moneda que nos enseña a poner atención, estar alertas, tener un cuidado con el evangelio que creemos y predicamos. Inciso D, es un error no examinar todo. Es un gravísimo error no examinarlo todo. Debemos de abstenernos de todo mal. Dice 1 Tesalonicenses 5:21. 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Dice lo que dice el verso 22: absteneos. ¿De qué? De toda especie de mal.
Hermanos, pregunto, ¿usted se come lo que sea? ¿Se come lo que sea? Si tanto cuidado tiene por sus calorías, sus carbohidratos, la grasa, el colesterol, ¿por qué no podríamos y tendríamos que tener cuidado por lo que se nos enseña? Por lo que oímos, por lo que aprendemos. ¿Cómo están aquí conmigo, hermanos? Nosotros, la gente hispana, somos los más bajos para leer. O sea, los que menos cultura de lectura tenemos. No sabemos leer. No sabemos leer. En cierta manera es bueno, porque al menos así menos libros heréticos lee, ¿verdad, hermanos? Pero es malo porque habiendo buenos libros no los lee. Porque habiendo buena lectura, buenos maestros, que yo como persona se los puedo recomendar, a quien usted puede leer. En cierta manera es algo que está en nuestra cultura, no saber leer, no aprender a leer. Eso es algo cultural. Pero es un grave error que nada más estemos nosotros, hermano, esperando a que alguien nos enseñe. Cuando en nosotros no hay la cultura de aprender y de conocer y de aprender bien, hermanos. Es un error no examinarlo todo. Es un error. Ya lo leímos, 1 de Tesalonicenses 5:21. Un juicio justo basado en la vida y en el fruto de la vida. Dice Juan 7:24. No lo busque, se lo leo. Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, en otras palabras, el justo juicio es solamente en lo que nosotros vemos y percibimos. Inciso E, no buscamos la confrontación, hermano. Cuando usted ama la verdad, usted no busca la confrontación. Ella llega sola. Ella llega sola. Hace unos años atrás, algunos de ustedes se dieron cuenta de un debate que tuve con un apostólico unitario. ¿Se recuerdan? ¿Algunos se recuerdan? ¿Usted cree que yo fui y le dije, oye, ¿sabes qué quiero debatir? No, pero por cuanto me escuchaban a mí que afirmaba la Trinidad y decía, la Trinidad es bíblica, la Trinidad, la Escritura lo enseña, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y cada uno se ha separado formando un solo Dios. Ellos llegaron. ¿De verdad tú crees eso? Claro que sí, pues vamos a debatir. No tienes que buscar el debate con nadie. No tienes que andarte con un letrero aquí, quiero pelear con medio mundo. No tienes que hacer eso. La gente sola llega y te va a preguntar. Y te van a cuestionar y te van a decir, oye, ¿en qué te basas tú para creer ciertas cosas, para creer ciertos aspectos que tú dices y enseñas? Enseñamos, hermano, conforme a lo que hemos conocido de la Escritura. Pero, vuelvo a decirle, no busques esa confrontación, ella llega sola. Digo Pablo, que los contumaces, necios y falsos, es necesario taparles la boca. Dice en Tito 1, capítulo 1, verso 10. Por lo cual es una obligación del creyente tener un juicio correcto, hermano, de nosotros, para hacer un juicio correcto de los errores doctrinales y falsas doctrinas de los falsos maestros. Punto número 3. Jesús aún en el cielo sigue hablando, hermanos. Quien piense que Jesús está en el cielo callado, vuelvo a decirle, no conoce a Cristo. Jesús en el cielo sigue hablando. Batalló en esta tierra con los falsos religiosos, se fue al cielo y sigue hablando. Una realidad, hermano, es que ni la vida, ni la crucifixión, ni la resurrección de Jesús pusieron fin a las falsas doctrinas. Eso nos lo dejó a nosotros defendernos y desenmascararlas. Ahora, escúchame lo que le voy a decir. Yo creo que Jesús, yo creo que Dios, porque, hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? Otra vez, ¿hay algo imposible para Dios? Pregunto, ¿acaso no era posible y no es fácil para Dios desarraigar todo falso maestro de esta tierra? ¿Toda falsa doctrina? ¿No era fácil eso? Para Dios, pues, para nosotros no. Para Dios no era fácil. ¿Pero por qué no lo hizo? Yo creo, y lo hemos dicho, lo he enseñado en otras ocasiones, que los falsos maestros es el juicio que Dios manda a aquellos que buscan a un falso Cristo.
a un Cristo que quieren que se acomode a como ellos son, a lo que ellos quieren creer. Hoy en día la humanidad ha llegado a un atrevimiento. Por ejemplo, lo hemos dicho, los testigos de Jehová. ¿Usted sabe que los testigos de Jehová no usan esta Biblia que usted carga? Ellos usan una Biblia que ellos mandaron a hacer en su imprenta personal, en la Watchtower. Ellos tienen su propia Biblia, no usan cualquier Biblia como la que usamos nosotros. ¿Qué hicieron en esa Biblia que ellos escribieron? La Biblia del Nuevo Mundo. ¿Qué hicieron en ella? Borraron palabras. Usted busque la palabra infierno, no aparece, no está. ¿Por qué? Porque no creen en el infierno. Qué atrevimiento el hombre, qué atrevimiento el ser humano. Y muchas veces la gente dice, ¿y por qué si Dios es bueno, manda a la gente buena al infierno? Es que Dios ha mandado al infierno, todos los que Dios ha mandado al infierno, ninguno de ellos era bueno. Y déjeme decir una cosa, de todos los que estamos en la tierra, ninguno somos buenos. Al cielo no, al infierno no va buena gente. Al cielo, al infierno va mala gente. Al infierno va mala gente. Pero Dios ha decidido que al cielo también va a llevar a mala gente. Jesús, por su perfecto carácter, nos deja el asunto, pero no deja el asunto o no deja el asunto de su iglesia sin tratar. Vuelvo a repetirlo. Jesús, por su perfecto carácter, no deja el asunto de su iglesia sin tratar, hermano. Jesús ahorita está en el cielo, ya está glorificado. Hermano, Él trató el asunto con su iglesia acerca de cómo deben de tratar el error y a los mentirosos. El Señor nos lo enseña. Vamos a Apocalipsis, vamos a ver algunos pasajes del capítulo 2. Vemos el Señor que habló a 7 iglesias, hermano. 7 iglesias, desde el cielo, ya glorificado el Señor en el cielo, habló a 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Solamente a 2 de ellas el Señor les dio palabras de alabanza por su fidelidad, que fue a Esmirna y Filadelfia. Pero las otras, ¿cómo es que Dios desde el cielo todavía trata el error y las falsas doctrinas, hermanos? ¿Cómo es que las trata? Vuelvo a decir, el hecho de que usted no conozca a Dios no significa que no exista. El hecho de que usted no ame a Dios no significa que Jesús no exista. Jesús es real. Él es real. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. El hecho de que usted no ame a Cristo, se ame usted mucho a usted mismo, no significa que Dios no exista. No significa que Jesús no trate con su iglesia. Claro que sigue tratando con su iglesia. En Apocalipsis capítulo 2. Verso 2, hermanos. ¿Qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? ¿Lo tiene conmigo? Yo conozco ¿qué? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a quienes, hermanos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos. Dice en el verso 6 de ese capítulo, el verso 6. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también, ¿qué, hermanos? ¿Quiénes eran los nicolaitas? Algunos dicen o deducen que era una secta que formó Nicolás, uno de los 7 diáconos que se eligieron ahí en el capítulo Hechos. Cuando eligieron a los 7 diáconos, ahí salió un diácono que se llamaba Nicolás. Algunos creen que ese era los nicolaitas. Es una cosa, hermano. Y pregunto, ¿no exhortó el Señor a probar a los que se dicen ser apóstoles y que no lo son? ¿Hermanos? Porque hoy en día hay mucha gente que dice que son apóstoles, no lo son. ¿Qué habló el Señor con la iglesia de Pérgamo? Ahí mismo en el verso 14. Fíjense lo que dice en el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Hermanos, Jesús le está diciendo a esta iglesia de Pérgamo: ¿por qué mantienes ahí a personas en tu iglesia, en esta iglesia de Pérgamo? ¿Por qué mantienes ahí a personas que viven lucrando del evangelio?
Porque ese es el punto de Balaam. ¿Por qué mantienes esas personas ahí? ¿Por qué mantienes a esos nicolaitas para que sigan prostituyendo a mi iglesia? ¿Por qué? Les pregunta el Señor. La iglesia de Tiatira, en el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas. ¿A quiénes? A los ídolos. El Señor también reprendió a la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Sardis, que estaba ya muerta a causa de no velar debidamente. La iglesia de Sardis, capítulo 3, vamos al capítulo 3, verso 2. Fíjense lo que le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pregunto, iglesia, ¿el Señor sigue hablando hoy en día a su iglesia, sí o no? ¿Estará contento el Señor si se permiten falsas doctrinas dentro de las iglesias? ¿No dirá nada? ¿Se quedará el Señor callado y mirará a sus congregaciones, a sus iglesias a través del mundo y dirá: pues están llenos de falsas doctrinas, pero qué bonito se ven mis hijos cada domingo en la iglesia? Qué bonito se ven. ¿Se conformará eso? En otras palabras, escúcheme, hermano, ¿se conformará el Señor con que los templos evangélicos, ya le dije, solamente hablo del cristianismo? Fuera del cristianismo no existe nada, no hay nada, hermano, no hay nada. Yo se lo he dicho en ese aspecto, en ese punto he sido radical. Fuera del cristianismo no hay nada. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Fuera del cristianismo no hay nada. Pero el Señor se conformará con sus iglesias cristianas evangélicas, protestantes en la tierra, con solamente vernos cada domingo llenar los templos. ¿Se conformará con eso el Señor? Dirá: no quiero más que eso, más que vengan a mi iglesia cada domingo. ¿Se conformará con eso el Señor? Vamos a continuar. La Odisea, el capítulo 3, verso 15. Yo conozco tus obras, le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Hermanos, pregunto, las falsas doctrinas, y concluyo con esto, ¿las falsas doctrinas afectan sí o no? Claro que sí. Y mucho, hermano. Al grado tal que es básicamente eso. Hace eso. Daña a la persona al grado tal que ha formado un carácter basado en errores que a su perspectiva o a su percepción le parecen buenos. Y cuando tú hablas con ellos y les dices: oye, pero ¿por qué tú crees eso? No, pues es que miras cómo me ha ido re bien y yo estoy muy contento en mi iglesia. Estoy muy contento, porque debe ser una cosa. Incluso hay otros que se quejan tanto de su iglesia, pero no se salen de ahí, ¿verdad que no, hermano? ¿Cuántos están aquí? No, vieras, el pastor ya ni predica. Es más, ya ni lo vemos porque ahora es apóstol y anda de iglesia en iglesia, o anda por allá en Centroamérica y en otras partes del mundo, ya ni predica.
Ahora nos deja ahí por a uno de los líderes y están quéjese y quéjese y quéjese y se quejan de su iglesia y se quejan que no hay enseñanza. Vieras en mi iglesia 3 horas de cantos y 10 minutos de predicación. Están quéjese y quéjese y quéjese, pero ahí están, ahí siguen. ¿Sabes por qué? Porque su vida básicamente está tan estropeada, que ya no tienen fuerza de movimiento, no tienen fuerza de acción. No hay una fuerza de decir, ¿sabes qué, familia? Basta con esto. Necesitamos realmente establecer nuestra vida en la verdad del Evangelio. Y simple y sencillamente se conforman y caen en un letargo que a la larga les va a causar un daño eterno. Porque piensan esas personas que, como le estoy diciendo, piensan esas personas que porque van cada domingo y cantan 3 cantos, dan su ofrenda o su diezmo, piensa que ya la hicieron. Déjame decir una cosa, el cristianismo es más que eso, mucho más que eso, más que eso. Un juicio justo basado, en el inciso G, lo que terminamos, un justo juicio basado en lo que sabemos. ¿Sabemos de qué? De la Escritura, hermanos. Porque no hay otra verdad. Jesús nos llama a ser un carácter serio contra la falsa doctrina de los falsos maestros. Claro que sí. No podemos juzgar lo que no sabemos. Lo que está dentro del corazón del hombre. No lo podemos juzgar porque no sabemos. No podemos juzgar la salvación de nadie porque no la sabemos. Solamente podemos hacer un justo juicio con lo que sabemos y lo que sale de la boca del hombre y lógicamente los frutos que la gente dé. Solamente en eso. Hemos dado muchos ejemplos. Cuando usted ve un árbol de naranjas, agarra una naranja y se la come, pregunto, ¿a cómo sabe el fruto usted hace un juicio del árbol, sí o no, hermanos? ¿Qué pasa si usted come solamente naranjas amargas o agrias de un árbol? ¿Qué hace usted? ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Es sencillo. Es sencillo. Y esto va a servir, yo sé que va a servir. Porque mucha gente, quizás ustedes no, porque ustedes están medio dormidos ya. Pero para la gente que vaya a escuchar, la gente que me va a escuchar, quizás le va a servir decir, ¿sabes qué? Tiene razón el pastor. Estoy en un lugar donde ya tengo 25 años y no he aprendido, es más, no sé ni qué significa fe. Y es mi esperanza que esas personas puedan salir de ese letargo e ir y buscar una iglesia donde les enseñe la verdad. Que aunque sean 10, no importa, porque hoy en día juzgamos las iglesias por el tamaño. ¿Cuántos son en tu iglesia? Somos como unos 25, 30. No, algo está pasando mal ahí. ¿Cuántos son en la tuya? ¿No vieras? Somos 1000. Pero yo siempre he dicho, juzguemos por el jugo que sale cada domingo cuando se exprime la naranja. Amén, hermanos. Juzguémoslos por eso. ¿Qué es la enseñanza? Porque yo se lo he dicho muchas veces. Depende del alimento que se da, es lo que usted va a congregar. Es lo que usted va a congregar. Mire, hermanos, y yo se lo he dicho al Señor en mi oración. Señor, si de la congregación que tú me has permitido predicar y enseñar por tantos años, y si el día de mañana tú me llevas a otro lugar, a predicar a otro lugar y enseñar a otra gente, yo te pido que si en las iglesias donde yo sea el pastor, Señor, 5 van a tu gloria, 5 vale la pena. 5 no, yo no sé usted, pero 5 vale la pena, hermanos. Y donde esté, donde vaya, yo siempre mi deseo es y será que la palabra siga yendo a otros lugares. Ese es mi deseo, realmente, mi deseo. No somos llamados a hacernos ricos, no somos llamados a hacernos millonarios, no. Pero es mi deseo que otras personas escuchen el Evangelio y la palabra de Dios. Ese es mi deseo. Y que Dios sea glorificado siempre en todo lo que hacemos. Amén, hermanos. Así es que no nos avergonzamos de que somos poca gente, no.
No, a mí no me da vergüenza. Hay gente que me ha dicho, pastor, ¿cómo quisiera ir a su iglesia? Le digo, ¿a qué? Pues no sé, pero quiero ir. Tú échale ganas donde estás. Échale ganas donde está. Siga al Señor donde está. Y que Dios nos siga ayudando. Amén, hermanos. Vuelvo a repasar lo que hemos estudiado. Hemos hablado durante estas 7 semanas, 8 semanas, 9 semanas. Repáselo. Y ore al Señor y diga, Señor, ayúdame a formar tu carácter en mi vida. Yo quiero ser como tú. Yo quiero vivir como tú. Quiero ser un creyente verdadero, real, genuino. No quiero que un día tú, Señor, me repruebes y me digas, apártate de mí y nunca te conocí. No, Señor, ayúdanos a ser reales hijos tuyos. Amén, hermanos. Oremos. Señor, gracias te damos en este día.